¿Cómo estamos, muchachos? Bienvenidos a un nuevo lanzamiento, a un nuevo capítulo de tu podcast alternativo en este medio de comunicación que hemos denominado La Alternativa TV, uno más de los proyectos de Corporación Semillero. El día de hoy me encuentro nuevamente con un tremendo amigo, con un tremendo invitado. Hemos conversado bastante estos días de cara a lo que será la elección del día 7 de mayo para los consejeros constitucionales que redactarán eventualmente un texto constitucional que venga a reemplazar la constitución firmada por don Ricardo Lagos Escobar. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a don Bruno Baranda, abogado de la Universidad Diego Portales, ex ministro, ex subsecretario, ex concejal de Santiago Centro. Podría tirarte todos los precaminos que tenéis, pero se me iría el programa completo, compadre, así que prefiero ir directo al grano. Hemos tenido varias conversaciones ya. ¿Cómo ha estado la campaña, amigo? Bien, muchas gracias por la oportunidad. Siempre un aporte muy bien. Poco a poco yo he sentido que la gente está más compenetrada, más interesada en participar, a pesar de que algunos auguran poca participación, Pancho. Te hago una pregunta coloquial, como me caracteriza a mí. ¿Prende o no prende la weá? Yo creo que prende en algunos lugares y está prendiendo. Hoy día estuve en dos zonas importantes, lo que es Macul, por una parte, enseguida estuvimos en Plaza Gaña y después en Santiago Centro, y en los tres lugares me asombró la mayor receptividad y participación de los ciudadanos, a diferencia de hace 2 o 3 semanas en que no prendía. Mira, lo primero es que me mencionaste en Macul, me mencionaste en Ñuñoa y me mencionaste en Santiago Centro. Quiero mandarle un tremendo saludo a todos los vecinos de la comuna de Macul, en particular a su alcalde, ya que esta semana lamentablemente tuvimos el fallecimiento de un funcionario de seguridad ciudadana que en el cumplimiento de sus labores y enfrentando una llamada por violencia intrafamiliar tuvo que ir a separar a 2 hermanos que estaban agarrándose a combo al interior de un inmueble y finalmente termina con 2 puñaladas, una en el cuello, una en el tórax, lo que le terminó costando la vida. Así que vaya un saludo, porque no solamente Carabineros y la Policía de Investigaciones se preocupa hoy en día de nuestra seguridad, sino que también los alcaldes intentan hacer mucho al respecto a través de su seguridad ciudadana. Y todos los equipos de seguridad que tienen y funcionarios públicos están tremendamente puestos. Y hay alcaldes que han demostrado eso con creces, me refiero a Rodolfo Carpi, sin duda, y a Evelyn Matei, que han dado sin duda muestras claras de que con voluntad política se puede combatir la delincuencia en todas sus perspectivas. Pero volviendo al tema que yo te consultaba, Bruno, respecto de cómo la gente ha recibido esta campaña, hay una crítica que no es menor, y una crítica que yo he sentido que se ha intensificado estos últimos días, de un gobierno ausente, de un gobierno miedoso, de un gobierno que no ha querido tomar el toro con la asta, un gobierno que se ha guardado, un gobierno que no ha salido a la calle, que no ha informado este proceso, un gobierno que en el plebiscito anterior te imprimía 1 millón de copias de la nueva constitución y que el presidente la andaba firmando y que destinaba todo el aparataje público a informar sobre el plebiscito. ¿Dónde está ese gobierno? Efectivamente, yo veo aquí que hay de nuevo una contradicción en el gobierno, porque por una parte señalan que están interesados en que haya una buena y amplia participación ciudadana, valoran el proceso, sin embargo en la práctica no han adoptado medidas. La campaña publicitaria es insuficiente, estamos llegando tarde nuevamente, enseguida no se está incorporando, por ejemplo, la información respecto de que este es un voto obligatorio y que va a haber sanción y multa en el evento que no concurran. Y finalmente, Pancho, también yo echo de menos la responsabilidad del gobierno de asumir un costo para que haya movilización y traslado gratis en esta votación y elección del 7 de mayo. Sobre todo buses para zonas rurales y apartadas donde la movilización escasea. En consecuencia, tiene que haber mayor compromiso y tienen que anunciarlo y asumirlo en la práctica, no solo de palabra. A ver, al pan vino. Este es un gobierno claramente comprometido con los idearios de la izquierda más revolucionaria, más refundacional. Este es un gobierno que de cara al plebiscito del 4 de septiembre se la jugó y no fue imparcial, sino que fue sumamente parcial y se jugó por la opción del apruebo. Este es un gobierno que instaló un stand constitucional afuera de la moneda para repartir textos constitucionales. Este es un gobierno que imprimió más de 1 millón de copias de constituciones, separándolas en diversas tandas para poder saltarse la toma de razón de Contraloría. Este es un gobierno que Gabriel Boric andaba firmando constituciones. Y yo me acuerdo que en su momento los alcaldes pro gobierno también estaban sacando cruces de terreno, entonces, ¿y ahora no lo van a hacer? Están ellos escondidos y omitidos, y eso es un error garrafal. Porque yo me acuerdo porque Tomás Chile Boganovich, está primero. Me acuerdo de un Tomás Boganovich, alcalde de Maipú, incitando a sacar buses de las calles. Lo recuerdo un Gonzalo Durán, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó acá? Les cambió la elección, les cambió el discurso, les está cambiando el péndulo político, se dieron cuenta que sus ideas fracasadas, izquierdistas, refundacional, revolucionarias, ya no están picando en la agenda pública chilena, se dieron cuenta que la sociedad chilena hoy en día quiere mayor seguridad, mayor estabilidad, o tienen miedo de que efectivamente la derecha en sus diversas armas les gane esta elección el día 7 de mayo, porque todo indica que les vamos a ganar. Así es, pero lo que no puede ocurrir es que el gobierno o los partidos socialistas, Revolución Democrática, se sumen a la solicitud internacional que ha hecho el Partido Comunista, deslegitimando el proceso, restándole validez al proceso. En consecuencia, es muy importante ver a un gobierno coherentemente activo, participativo y comprometido con el proceso. Y es lo que no estamos viendo hoy día, Pancho. A ver, Bruno,
El día en que yo vea un compromiso de verdad del Partido Comunista con la defensa de los idearios de una democracia liberal representativa, donde cada uno de los ciudadanos valga lo mismo frente a la ley, y vea un Partido Comunista que sea tajante en condenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en todas aquellas dictaduras que ellos no solamente aplauden, sino que defienden, y a la que le mandan saludos, como por ejemplo al ex dictador Kim Jong-il, bueno, ese día yo te voy a decir, preocupémonos del Partido Comunista. Pero ahora a mí el Partido Comunista no me interesa, porque es un partido que nunca ha demostrado un compromiso con los idearios de la democracia. Entonces, mientras ellos reclamen, Sancho, vamos avanzando. No, está muy bien, pero que no se sume el gobierno tiene que diferenciarse fuertemente. Pero mira, no solo no está de la mano con los idearios de la democracia, sino que también este caso de corrupción que estamos viendo en la Municipalidad de Santiago, han aparecido decenas de facturas impagas a los funcionarios de seguridad y a otros proveedores del municipio. Y la pregunta que nos hacemos, ¿dónde están los idearios de defensa de los derechos laborales, la seguridad social y las remuneraciones de todos los empleados, de aquellos empleadores a quienes no les están pagando las facturas? Bruno, si estamos hablando del mismo partido, El mismo partido. con sus mismos liderazgos, en la misma institucionalidad, que te generaron que la ARSI tuviera que finalmente desaparecer como Bueno, universidad. y ahí quedaron con muchas condiciones previsionales impagas también. Qué raro, Bruno. Y no la me- seguridad social. Bruno, no me cuadra, amigo. No me cuadra. ¿Sabes por qué no me cuadra? Porque el año 2017, cuando se dicta la modificación a la ley de partidos políticos, se obliga a los partidos a que se deshagan de la mayoría de sus bienes inmuebles, porque los partidos no podían ser inmobiliarios, lógicamente. En esa instancia, el Partido Comunista vende cerca de 100 inmuebles a nivel nacional a una sociedad que se constituyó el día anterior, con un capital bajísimo y por un monto de 3.500 millones de pesos, que hasta el día de hoy se está negociando la forma de pago. Raro, ¿no? Es raro. No solo te parece raro, sino que es raro. El Bombo Fico decía sospechosa la weá. También militante del Partido Comunista todo esto. Oye, qué raro, qué sospechoso. Oye, me estoy saliendo mucho de la pauta Del del guión día y de la hoy. pauta nos Ya- va a retar, ¿eh? Nos va a retar. No, y la carita con la que me están mirando detrás de cámara, compadre, es brutal. Pero así es este programa, así soy yo, así es mi invitado, cuál de los dos más disperso. Tenemos un desafío el 7 de mayo que sin duda es un desafío muy importante para todos nosotros, lograr tener mayoría en ese Consejo Constitucional, y la región metropolitana sin duda es angular en aquello. Estamos peleando hoy en día la posibilidad de que la derecha en sus distintas almas tenga 3 convencionales. Y tú estás ahí dando fuertemente la pelea. Así es, pues ¿Qué hemos mensaje estado le en la podríamos calle. dar a los vecinos para convencerlos de que este 7 de mayo se la jueguen en la urna y digan, ¿sabéis qué? Bruno Baranda es el hombre? Bueno, estamos viviendo muchas crisis y debemos con urgencia enfrentarlas, terminar con la impunidad, que los delincuentes estén en la cárcel, que haya una educación de calidad, una salud oportuna, que la jubilación no te lleve a la pobreza, que los fondos sean tuyos y sepas o puedas quién los administra, que haya reglas claras y oportunidades para las pymes, para los emprendedores. Y saben, Pancho, que la Constitución no es todo, pero debemos aportar para tener un mejor país. Yo me comprometo para que esta sea una Constitución con vocación social, que haya certezas y seguridades. Hablando de vocación social y entrando de plano a lo que va a ser la pauta del día de hoy, nuevamente tenemos que iniciar este programa con hechos que son lamentables, con el tema de la delincuencia, con el tema de una inmigración descontrolada, con el tema de violencia, sobre todo lo que está sucediendo esta semana en Calama, un municipio que se paraliza después de que una banda de delincuentes lo que no se le ocurre nada más bonito a estos hueones que ir a una comisaría, atacar a balazos a carabineros Lo y que luego ir a sucedió un muy terminal de impresionante. buses, atacar a balazos a carabineros. De verdad, la gente en Calama está desesperada, los parlamentarios de la zona están pidiendo de forma urgente Y amenazados. estado de excepción. Que no te quepa duda, todos amenazados de muerte. Entonces, ¿se nos está desbordando la situación en el norte? Se desbordó ya hace un tiempo ya, desbordó. Pancho. Yo creo que ya se desbordó lo que está pasando en Calama dramático, que haya un verdadero tour de delincuentes y asesinos que circulan por la ciudad disparando a diestra y siniestra y produciendo muertes. Se desbordó, creo yo, Pancho, y el propio diputado Veloso, ¿no es cierto?, ha anunciado públicamente que ha recibido numerosas amenazas de familiares. La otra vez me correspondió estar cerquita de él y estaba él comentando y mostrando algunos videos cómo los delincuentes le mostraban fotos de las casas exterior o de familiares y se los enviaban por WhatsApp. Decía, oye, mira, aquí estamos afuerita. Y eso significaba una amenaza, porque después, textualmente, te vamos a poner plomo a ti. Textual recibió el diputado, O sea, según acuérdate que la denunció. familia del cabo Alex Salazar, después de fallecer, lo fueron a balear a su casa, a la familia. O sea, estamos hablando de bandas de crimen organizado, de narcotráfico, que no tienen respeto por nada y por nadie. Son muchachos que son de verdad de gatillo fácil. Eso hay que seguir recordándoselo a la ministra del Interior, Carolina Toá, y a Camila Vallejo.
Los que tienen gatillo fácil son los delincuentes, muchachas. ¿Ah? No son los carabineros gente preparada, gente con oficio, gente que está educada, que en sus dos escuelas matrices siempre están dedicados a la formación respecto del uso de armamentos letales, a diferencia de los delincuentes que juegan con la arma y juegan con la vida de los chilenos. Entonces, nuevamente una crítica hacia un gobierno que no es capaz de enfrentar con la fuerza suficiente la delincuencia. Fíjate que en eso yo celebro hoy la disposición del fiscal Valencia, que primero es de perogrullo, porque cualquiera persona que cometa un delito y no es capaz de identificarse, sea extranjero o nacional, en esto no tiene que haber discriminación, debiera ser detenido hasta que sea identificado y se compruebe su domicilio. Sin perjuicio además de los detalles, porque claro, hay delitos que no tienen cárcel, etcétera, pueden haber detalles, pero en general debemos tener una fiscalía que investigue con mayor compromiso, que termine con la impunidad, intente con todo su esfuerzo pesquisar las investigaciones y llevar a los delincuentes a la cárcel. Es que en la cancha se ven los gallos. Por eso los políticos no somos solamente palabras, también somos acciones. Y cuando uno ve que hay un gobierno que decididamente señala públicamente y con frases grandilocuentes como los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, me voy a acostar y me voy a despertar. O como un perro, pensando esa palabra. Los vamos a perseguir como perro. Pero finalmente cuando tienen que votar en el Congreso es precisamente esta alma que representa el Frente Amplio y el Partido Comunista la que termina bloqueando los proyectos emblemáticos en materia de seguridad. Se me viene a la cabeza por lo pronto la norma que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados respecto a materia de inmigración, donde se señala que dos indicaciones que permiten al subsecretario del Interior deportar o expulsar del país en carácter administrativo a aquellas personas que, bueno, estén en carácter ilegal en el país. Ilegal en el país. Y la ministra Tobar lo que dice es, mira, el concepto ilegal no existe, existe el concepto irregular y por tanto lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional. Y no sería bueno que en vez de llevarlo al Tribunal Constitucional, Bruno, el gobierno auspiciara o patrocinara, como se dice jurídicamente, estas indicaciones a fin de que tengamos la herramienta para expulsar a aquellas personas que no están respetando la ley de nuestro país? Hay un déficit muy grande en nuestro sistema migratorio. Mira, respecto a eso hay dos ideas centrales. La primera es que siempre va a ser más beneficioso que haya una facultad administrativa de expulsión más ágil, más rápido y no que sea judicial. Ese es un primer elemento a analizar. Y por eso en ocasiones uno tiende a creer que es mejor que no haya o no exista, perdón, un delito en la clandestinidad y ilegalidad, sino para que se mantenga en infracción administrativa. ¿Por qué? Porque eso le permite a la autoridad darle una sanción igualmente administrativa y no concurrir a los tribunales. Porque lo que sucedía en ocasiones es que tenemos 100.000, 200.000 prácticamente clandestinos e ilegales. En consecuencia, el Estado y la Fiscalía es incapaz de llevarlo a los tribunales y perseverar en la persecución penal. Y los jueces, entonces, en la medida que somos incapaces de perseverar en la persecución penal, los jueces dicen, mire, entonces yo no puedo ordenar la expulsión porque no hay delito que se haya investigado ni sancionado. Sí. Entonces hay un punto bien central ahí, pero lo importante es que aquellos migrantes que tengan antecedentes en su propio país no debieran poder entrar al país y, en segundo lugar, aquellos migrantes que cometen delitos debieran ser expulsados en concordancia con sus propios países para que se les conmute la pena y la cumplan en sus propios países de origen, haciéndose responsables ellos respecto del delincuente. Mira, me tocó este fin de semana pasado estar visitando la ciudad de Alto Hospicio, una ciudad que ha estado caracterizada por el crecimiento de los campamentos, de las tomas básicamente. Alto Hospicio tenía aproximadamente 120.000 habitantes, hoy en día debe estar en 180.000. Un tercio de la población vive en tomas. Yo soy un convencido de que esas tomas, la mayoría de la gente es gente buena, gente de esfuerzo, gente de trabajo, sin duda. Pero lamentablemente, conversando con los mismos dirigentes de las tomas, porque me tocó entrar, nunca antes había entrado a una toma en Alto Hospicio, me tocó entrar con dirigentes que llevaban 7 años viviendo, por ejemplo, en La Bora. Y ellos me decían, mira, acá el 80%, 75-80% son inmigrantes. Y hay inmigrantes de las dos posibilidades, pero esta es una toma relativamente tranquila. Si tú te vas a la otra toma, a la que está atrás del hospital, ahí tú vas a encontrar que son todas las tomas con 80% de inmigrantes. Y el problema que tenemos de fondo es que el narcotráfico y el crimen organizado está llegando donde el Estado no llega. Y ese narcotráfico y el crimen organizado es el que se apodera de las calles, el que maneja los territorios internos, el que maneja a los vecinos, el que permite, el que permite que entren los que ellos quieran e impiden que ingresen la fuerza estatal. Y cobran también, extorsionan por custodia. Por todo. Y acá hay una frase muy importante del canciller Alberto Van Claveren, que señala que la capacidad de Chile para recibir migrantes está agotada. El canciller me tocó verlo en terreno, no había que ser genio para verlo. Todos los países tienen una capacidad limitada en términos de absorción de inmigrantes. ¿Cumplimos la cuota?
Yo creo que cumplimos la cuota con creces porque el Estado y muchas comunidades son incapaces de atender las necesidades básicas y dignas de los extranjeros y en segundo lugar postergan la satisfacción y la provisión también de necesidades básicas y dignas de los propios locales. En consecuencia, es tardío el anuncio, aunque yo lo valoro, porque es un primer reconocimiento de una autoridad de este gobierno en cuanto a la migración irresponsable, irregular y desordenada que se ha producido en los últimos años. Llega tarde, sin duda, es una buena señal, pero lamentablemente, mientras ellos no se quisieron dar cuenta de esta materia, en Alto Hospicio, solamente en Alto Hospicio tenemos 2.500 estudiantes que no están hoy día con matrícula, porque los servicios públicos no dan abasto. Vamos a seguir conversando esto y un poquito más a la vuelta de esta tanda comercial. ¿Cómo estamos, muchachos? Ya estamos de vuelta en su podcast alternativo, uno más de las iniciativas que está levantando la Alternativa TV, un proyecto de Corporación Semillero que está intentando levantar nuevos liderazgos a lo largo y ancho de este país de cara a los desafíos electorales que se vienen en los próximos años, a fin de que tengamos muchachos que estén defendiendo las ideas de la libertad y de las sociedades libres. El día de hoy, como ustedes ya saben, me encuentro conversando con mi compadre, mi amigo Bruno Baranda, candidato al Consejo Constitucional por la región metropolitana que abarca ¿cuántas comunas? 52 comunas. 52 enorme el desafío, pero maravilloso. ¿Y se eligen cuántos consejeros? 5 consejeros. 5 consejeros todos. El 7 de mayo. Acuérdate, apóyate en Baranda. Apóyate en Baranda, me gusta Sí. esa. ¿A qué habrá sido el genio que se le ocurrió? ¿Ah? Hay muchos creativos ya. No, Y no fue fácil. ¿eh? No fue fácil, pero llegamos, logramos llegar con la cuña perfecta. Oye, en el bloque anterior estábamos conversando un poquito de lo que es el tema de la inmigración descontrolada, también estábamos conversando un poquito de inseguridad, y en el bloque que estamos iniciando, a mí me gustaría meternos en un tema que está muy en boga en la agenda nacional, fue cadena nacional. O sea, todos los matinales estuvieron dispuestos a cubrir el narcofuneral de El Mota. El Motita para los amigos, el Motita, un lanza de carácter internacional que, hay que decirlo, es una de las exportaciones no tradicionales de Chile, el lanza chileno. Este es un muchacho que se fue a ganar la vida de muy mala forma a Europa, fallece cayendo de un balcón en su departamento. Se avisó hace aproximadamente 2 semanas que su cuerpo iba a ser repatriado porque el funeral se iba a realizar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Comuna de Pedro Aguirre Cerda que por lo demás es la única dentro de la zona sur poniente que no está incluida dentro del plan del gobierno Calle Sin Violencia o Calle Segura. Y eso da cuenta de una incapacidad de darnos cuenta de que las zonas son macrozonales. Que tú no puedes cercar una comuna sin entender que en la comuna de al lado también se va a producir y violencia. por de pronto no es por comuna, sino más bien por barrio. En consecuencia, uno debiera generar planes para mapas cubrir de los calor, barrios. sin duda. Ahora lo que vimos este día fue un país que se paralizó, una comuna de Pedro Aguirre Cerda que se paralizó, un funeral de Estado, porque fue un funeral de Estado. O sea, hubo 15 patrullas policiales escoltando a este delincuente que estaba siendo velado, un servicio público que se paraliza, colegios que cierran sus puertas por temor a una bala loca, servicios públicos que cierran como CEFAM, que no están dispuestas a recibir violencia o que sus funcionarios sean agredidos, lo mismo con los pacientes. Y hay un concepto que se me viene a mí a la cabeza que es la normalización. Normalización de la violencia, porque no es primera vez que nos pasa. Nos pasó ya en Valparaíso, donde se tuvieron que cerrar entre colegios y universidades 10 establecimientos. ¿Nos estamos acostumbrando? Nos estamos lamentablemente y penosamente acostumbrando a la normalización de cosas que debieran ser rechazadas y no aceptadas. La normalización de la violencia, la normalización de los fuegos artificiales, del dominio de los narcos, ¿no es cierto?, de algunos barrios, sectores, plazas, espacio público, pero también de la mugre, de la suciedad, de la delincuencia sencilla, común y corriente. Valparaíso deteriorado, Santiago deteriorado. Estuvimos hace poquito contigo, Pancho, recorriendo el barrio San Borja. Es una pena y una vergüenza el deterioro que ha sufrido un barrio extraordinario en nuestra comuna y en nuestra ciudad, y todavía lo mantienen así. No hay plaza decente, no hay plaza limpia. En general, estamos lamentablemente normalizando una situación extraordinariamente anormal y que está perjudicando a nuestros ciudadanos, está generando miedo y preocupación en nuestra población. Mira, yo no quiero ser tan duro con el ministro de Educación, con Marco Ávila, porque él tiene una cuña que, sí, es desafortunada. Señala cualquier suspensión tiene la obligación de tener una recuperación de clase. Sí, es lógico. Y yo entiendo a ese ministro de Educación cuando él dice, bueno, entre mantener los colegios abiertos o cerrarlos y velar por la seguridad de los estudiantes o permitir que alguno de ellos fallezca por una bala loca, bueno, yo como papá pienso lo mismo. Digo, no, acá tenemos que cerrar los establecimientos porque hay que otorgarle seguridad a los muchachos. Pero eso no exime las responsabilidades que tiene un gobierno que no es capaz de enfrentar la delincuencia.
Es un gobierno que a través de su Ministerio del Interior, la ministra Carolina Tobá, militante del PPD, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, también militante del PPD, o el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, militante del Partido Socialista, no han sido capaces de enfrentar el tema de la delincuencia y no han sido capaces de otorgarle seguridad a los vecinos. Cuando fallamos con estos narcofunerales, yo siento que el que falla es el Ministerio del Interior. Y que el ministro Marco Ávila, que es un mal ministro, hay que decirlo, porque 50.000 estudiantes de infracción se le fueron del sistema educacional, no sabe dónde están. Hay 50.000 estudiantes sin matrícula que no están estudiando, es un mal ministro. Y que no estudian ni trabajan, son los niños. Se engrosó ese número de alumnos y jóvenes que Pero están ¿cuál es la a la deriva? responsabilidad que le cabe a este gobierno? Al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a la Subsecretaría del Interior, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, encabezada por Nicolás Cataldo del Partido Comunista. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos esperar de ellos? Difícil hoy día. Poco. Dios quiera que realmente se apliquen con urgencia. Hay un dramatismo importante y tenemos abandonados nuestros barrios, nuestras comunidades, Pancho. ¿Pero te parece No lógico solo que la se delincuencia- encierren los buenos y los malos estén libres? No, pues no me parece. Pero también la impunidad está campeando, Pancho. La falta de acción de la Fiscalía, de eficacia en las investigaciones, de trabajo municipal. La Municipalidad de Santiago ha anunciado, ¿no es cierto?, recién un plan para coordinar servicio de impuesto interno, los vendedores ambulantes, tesorería, etcétera. Bueno, pero eso es de perogrullo de nuevo, debiéramos haberlo aplicado hace muchos años. Hay mucha información con la cual combatir el narcotráfico, combatir la delincuencia, combatir las tomas, combatir también los vendedores ambulantes, que son en ocasiones una mascarilla, ¿no es cierto?, del narcotráfico. ¿Te pongo la guinda de la torta? La guindita de la torta, porque esto ya es realismo mágico, esto es surreal, ¿ya? Lo que estamos viendo en Chile ya escapa de todo parámetro normal de personas que estamos acostumbrados a cierto tipo de delincuencia, pero cuando son los delincuentes los que se toman las calles y ya no respetan nada, declaraciones como la de Tabita Gallardo, tú me decís, ¿quién es Tabita Gallardo? Bueno, es la hermana del Motita, este delincuente cuyo funeral se realizó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Y esta muchacha, sin temor a nada, sin respeto por nadie y con una desfachatez típica de gente que no está acostumbrada a respetar a la autoridad, no tiene nada mejor que en cadena nacional, en un matinal de televisión, señalarle a los medios de comunicación que si la gente tiene miedo, bueno, que se entre a su casa y cierra sus puertas. Córtala, po. Si lo que estamos viendo es un narcofuneral donde tu hermano, que era un delincuente, está siendo velado por otro grupo de personas que lo adoran por haber sido un lance internacional, y tú lo que estás diciendo es que la gente se tiene que esconder, esta es la desfachatez, que es la palabra más suave que se me ocurre, porque esta es una barza. Es una barza aquí en la quebrada de la Gil. O sea, ¿cómo se te ocurre andar diciéndole a los vecinos de Pedro Aguirre Cerda que por el funeral de tu hermanito todos se tienen que meter para sus casas? Y que si tienen miedo, bueno, cierran las puertas. Este tipo de declaraciones es cuando uno dice, ya perdimos todo tipo de respeto. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. O sea, ¿a ti te parece normal que una hermana choriza de este delincuente que falleció en Italia salga a increpar a los vecinos como si las calles fueran de ellos, compadre? Acá los dueños de las calles somos nosotros, ¿ah? Entonces, si nosotros hacemos un narcofuneral, bueno, nosotros mandamos y que el Estado no se meta. Y los carabineros no, de lejito. Y si nos vienen a controlar, nos vamos a parar y vamos a tirar fuegos artificiales. ¿En qué país estamos viviendo, weón? Esa es la presencia y el abandono del Estado que hablábamos, Pancho. Pero también de la mano con eso, Pancho, falta un sistema de inteligencia integral. Es lamentable y penoso porque parte importante de estos delitos, de la entrada de clandestinos irregulares, de los fraudes, del narco, de la instalación de la narcocultura en nuestras poblaciones y sectores populares, pues bien, se debe también a una falta de inteligencia extraordinaria. Y en segundo lugar, creo yo, y echo de menos la falta de acción de los parlamentarios. Si no tenemos leyes todavía para enfrentar estos delitos nuevos que han llegado, la extorsión, el sicariato, el secuestro, y la verdad es que entonces uno dice, bueno, ¿dónde están los parlamentarios? ¿Cómo desde hace mucho tiempo que estamos advirtiendo ese tipo de delitos nuevos, a propósito de la inmigración, que estamos importando ese tipo de delitos? Pues bien, esto se conoce en otros países hace mucho tiempo. Yo me pregunto entonces por qué no hay una prontitud y una agilidad para responder también con un sistema normativo y con nuevas leyes respecto de ese nuevos delitos. Mira, estos nuevos delitos y este cambio de la fisonomía del delito que estamos viendo, evidentemente, yo diría que en los últimos 5 u 8 años en este país, tiene su origen en inmigrantes que traen formas de violencia distintas. Y uno no quiere hacer la caricatura habitual de que son todos los inmigrantes malos, no. Pero hay unos que entran que son muy malos y son delincuentes profesionales. Y en Chile estábamos acostumbrados a ser
todo a la chilena. ¿A qué me refiero con esto? Que hasta nuestros delincuentes eran pencas. Ajá. Eran malos, sí, pero eran pencas. O sea, no eran bandas de crimen organizado. Era muy raro escuchar en Chile. Eran como que, delincuentes chasquilla. Claro, delincuente el peo, delincuente chasquilla. Habían bandas de narcotráfico organizadas, sí. Eso siempre lo vimos. Y lo vimos desde Cabro Carrera en adelante. O sea, hemos tenido efectivamente narcotráfico muy metido en nuestro país y de repente no lo queríamos ver. Pero como dice el canciller Van Claveren, bueno, la cuota ya la sobrepasamos. Y la sobrepasamos porque primero nuestros servicios públicos nos dan capacidad para atender a toda esta población en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. En que el CEFAM está hoy en día colapsado. En que el colegio estatal hoy en día está colapsado. Pero también hay que reconocer que esa fisonomía del delito cambió por delitos que son importados. Porque el sicariato no lo conocíamos. Así es. Porque los motochorros no los conocíamos. La extorsión era muy poquito común, La no existía. extorsión para locatarios que eran trabajadores esforzados, emprendedores, a los que llegaba un motochorro y le decía o me pagáis $1.000.000 o te vamos a meter bala, como lo hemos visto en Santiago Centro, que nos pasó con un vecino en calle Curicó con Lira, donde el propietario de un negocio le meten un balazo porque no quería pagar la extorsión. Bueno, Atacama, Antofagasta. En la zona norte en general, estamos encontrando cuerpos en basurero ya día por medio, cuerpos descuartizados. Me tocó estar en la toma de altos pisos, conversando con dirigentes, y me tocó conversar con un concejal Astorga, que era un concejal de altos pisos, nacido y criado en la zona. Y me decía, Pancho, acá en la toma que está atrás del hospital, encontramos casas que eran centros de tortura. Eso es lo que hemos encontrado, y es porque al interior de estas tomas, y no en la mayoría, sino que en ciertos sectores focalizados, el crimen organizado y el narcotráfico hace y deshace. Y esa fisonomía del delito que estamos viendo hoy en día no la conocíamos. Pero para poder enfrentarla, creo yo, que hay que primero reconocerla. Y hay que entender lo que estamos enfrentando. Y hay muchas voces que están diciendo hoy en día, oye, ojo, estado de excepción. ¿Qué decís tú? Mira, hay que entenderlo. Por eso, de nuevo, el sistema de inteligencia ha fallado, que no existe. Entonces, le debemos poner urgencia a crear un sistema integrado de seguridad. Segundo, capacitar a nuestras policías también respecto a estos nuevos tipos de delitos. Entonces, me pregunto si es que estamos interactuando con países donde estos delitos ya llevan muchos años y tienen una experiencia para enfrentarlos. Segundo tema, interacción, políticas públicas respecto de otros países para que formen y entiendan nuestras policías cómo enfrentar este nuevo delito, lo mismo que los investigadores, los fiscales, ¿no es cierto? Cómo enfrentarlo. Pero en cuarto lugar, también sigue siendo impresentable que tengamos abogados y defensa jurídica gratuita para los delincuentes y no para las víctimas, Pancho. Ahí vamos a impulsar una defensoría de las víctimas a nivel constitucional. ¿Cómo la estáis pensando? Un poquito más amplia incluso. Yo he pensado en una defensoría ciudadana que abarque incluso otros aspectos de la vida donde las víctimas, y donde los consumidores estemos abandonados. Siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que el CERNAC es un CERNAC sin dientes. Pues bien, lo podemos incorporar acá, que asuma la Defensoría de la Niñez y la Defensoría Pública, y enseguida que haya una acción por omisión. En la medida que las autoridades no responden, no cumplen una ley, no dictan oportunamente una ley, no cumplen un mandato normativo, reglamentario, dejan en la indefensión, por ejemplo, a la ciudadanía en un barrio, en un sector, sea municipal o sea del Estado, la administración central, pues bien, que los ciudadanos tengan una acción que entable ante, por ejemplo, la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional actual, para que ese tribunal o corte exija y le dé un plazo a esa autoridad para que cumpla con esa obligación y responsabilidad legal. Mira, eso es muy interesante porque hablamos mucho últimamente de la necesidad que tenemos como sociedad de tener un organismo especializado en la defensa de los intereses de las víctimas. Y esto es básicamente porque el Ministerio Público, que está consagrado a nivel constitucional, tiene la obligación de investigar aquellos hechos constitutivos de delito y aquellos hechos que establezcan la inocencia de la persona imputada, asegurándose de velar por los intereses de la víctima. Pero es todo lo que dice. No hay una preocupación principal por parte de la Fiscalía de estar contactando a las víctimas a fin de poder ejercer sus derechos propiamente tal. Y ahí la Defensoría de las Víctimas claramente sería un organismo de carácter permanente. Yo lo estoy pensando autónomo, descentralizado, con patrimonio propio, que se encargara de ejercer las acciones de la víctima acompañando a la Fiscalía. Que se potencie y lo ayuden. Pero esos son los delitos. Pero tú fuiste un paso más allá, lo que me parece muy interesante. Porque no solamente en el delito donde se vulneran derechos de las personas, que es lo más evidente. Claro, te pegaron un portonazo, compadre, te robaron, te metieron cuchillazos, te agarraron a balazo. Se entiende, es fácil de entender, cualquier persona lo va a entender. Tú fuiste víctima de un delito. Pero esa no es la única vulneración de derechos humanos. También hay vulneraciones de derechos humanos que provienen del Estado. Por ejemplo, el registro civil.
O por ejemplo las municipalidades, es impresentable que para renovar una licencia de conducir, te lo digo yo porque me robaron la billetera hace 3 días, me dieron fecha para 3 meses más para renovar mi licencia. Ahí hay una vulneración por parte del Estado. Para renovar el carnet de identidad lo mismo, 2 meses esperando. Y hay una figura que se llama Ombudsman. El defensor del ciudadano que yo te decía, parecido. ¿Los tiramos separados o los tiramos juntos? Juntos. El defensor del ciudadano, el defensor del pueblo. A mí me gusta más la calidad de ciudadano. Pero mira, lo que dices tú, Pancho, es tremenda verdad. Y peor todavía, porque no es solo la demora. ¿Te acuerdas hace poquito el registro civil, como era históricamente impresentable, ¿no es cierto? Hizo filas. El registro civil siempre había sido un registro ágil para atenderte, excepto cuando estaban en huelga. Pues bien, hace poquito tuvimos filas enormes para renovar la cédula, meses, no solo semanas, pero más grave todavía, habían funcionarios o personas linkeadas que vendían numeritos y hicieron un negocito en la fila. Pues. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué responsabilidad, qué precio, qué sanción han recibido aquellos que generan las filas primero y segundo hacen un negocio? Una verdadera banda delictual a propósito de la tardanza en el servicio público? Mira, estoy de acuerdo, se nos está yendo ya el tiempo. Este programa vuela cuando estamos conversando con nuestro compadre, nuestro amigo Bruno Baranda, candidato al Consejo Constitucional este día 7 de mayo. Estamos dando por cerrado ya este capítulo de este podcast, La Alternativa. Ya me pasé de tiempo, así que como ya me pasé de tiempo, te voy a dar 30 segundos, compadre, para que igual le mande un saludo a la gente y los invite a votar por ti esta candidatura el día 7 de mayo. Les pedimos primero que confíen y participen en este proceso. Es tremendamente importante legitimarlo con la participación. No hagamos eco de aquellos que nos están llamando a rechazarlo o a votar nulo. Participen, interioricen. Yo te invito a confiar en que vamos a trabajar con todo corazón para que esta sea una constitución, como señalé hace unos minutitos, con vocación social, que dé certezas y seguridad y que ponga a las familias y a las personas como centro de preocupación del Estado. Vota este 7 de mayo, E28. Apóyate en Baranda. Muchas gracias, Bruno, pero también muchas gracias a la gente que nos está escuchando en sus casas, en sus autos, disfrutando este podcast alternativo. Ya se viene una nueva emisión de este programa la próxima semana. Estaremos conversando con diversos actores de la sociedad civil y del mundo político de cara a poder tener visiones distintas respecto al devenir de este país querido que llamamos Chile. Muchas gracias por su sintonía, muchachos. Nos estamos viendo en la próxima edición. Chao, chao.